Para armar el rompecabezas de la historia que voy a contar hoy me apoyo un poco en el libro El invento de la eternidad de Christian Jack. No es que vaya a relatar el libro como tal o a darles un análisis de este, pero quiero decirles que me sirvió para entender el contexto y algunas narrativas de la época. La forma de encajar las piezas es una interpretación más propia. Bajo el caluroso sol de Egipto, un joven trabajaba moldeando ladrillos de barro que le habían encargado, ya que aquella actividad era el oficio de la familia. Sus padres lo observaban de lejos y algo les preocupaba. ¿Qué iba a pasar con su hijo cuando fuera un adulto? Sabían que su futuro tenía que ser mejor. Era un joven responsable, trabajador y sobre todo muy ingenioso. Posiblemente en el fondo sabían que él debía aspirar a más. Su padre era un hombre que conocía bien el oficio de construir con adobe y lodo. Él había enseñado a trabajar honradamente a aquel muchacho, a labrar la tierra, a manipular el agua, a darle forma a las cosas con sus propias manos. Esto es punto clave para entender al personaje. Él tenía demasiado acercamiento con los recursos naturales de la naturaleza, ¿no? Valga la redundancia. Aquel muchacho no venía de un linaje de realeza y tampoco tenía una descendencia divina, como se cuentan las historias de otros personajes. Para todo lo que el joven logró, tuvo que haber sido aceptado de alguna manera como aprendiz de artesanos y escribas en la gran capital de Memphis, donde solo los mejores tenían un lugar. Allí se preparaba a la élite, personas capaces de apoyar al faraón para que pudiera gobernar con justicia y orden. Una noche, mientras el joven observaba las estrellas, alcanzó a ver un destello. Quizá era una estrella fugaz, pero para él la única explicación lógica era que estaba presenciando al gran dios Tot, el maestro de la ciencia sagrada y patrón de los escribas. De alguna manera estaba manifestándose ante él. ¿Qué pudo haber pensado este chico? ¿Acaso era una señal? ¿Iba por el camino correcto? No me queda duda de que este pudo haber sido uno de los tantos relatos que se contaron de generación en generación cada vez que alguien observaba los monumentos de aquel hombre, quien llegó a ser considerado un dios para su pueblo. Los rastros históricos que existen sobre él nos permiten hoy en día crear este tipo de teorías. Y solo para que te des una idea de las tantas hazañas que realizó, fue considerado un dios, fue considerado un arquitecto, pero no cualquier arquitecto. Él creó la primera pirámide conocida en la historia. Fue también un médico tan avanzado que hoy en día algunos lo consideran el primer médico de la historia antigua. Aunque esto sigue siendo objeto de grandes debates, nadie puede negar la habilidad que tenía en el arte de sanar. Por último, como bien mencionaba, también fue considerado sacerdote, visir, el chati del faraón. Un honor que perduró en Egipto por casi más de 3000 años, ¿no? Su legado fue tan grande que su nombre atravesó los siglos, demostrando que su ingenio no tenía límites. Y el personaje del que estoy hablando es Imhotep. Quizá hayas escuchado hablar de él, ya que fue el antagonista de la película La momia, protagonizada por Brendan Fraser, allá por más o menos, no recuerdo la fecha, pero estamos hablando creo del 2010, a lo mejor me equivoco. En la gran pantalla nos presentan a Imhotep convertido en un hechicero inmortal y un sacerdote maldito, capaz de invocar plagas y controlar las arenas del desierto para sembrar caos. Sin embargo, aunque el cine lo haya inmortalizado como un villano temible, entender al personaje histórico es algo mucho más complejo. Lejos de la magia oscura de Hollywood, el verdadero Imhotep fue una de las mentes más brillantes y respetadas de la antigüedad. Desde que arqueólogos, desde que arqueólogos e historiadores comenzaron a leer el nombre de Imhotep entre piedras, papiros y pinturas, su historia se ha vuelto cada vez más misteriosa, y es que no hay una biografía lineal de él. Primero se encuentran menciones de su nombre en épocas más recientes y de pronto, otro estudio descubre que este hombre ya estaba plasmado en piedra miles de años atrás. A diferencia de los faraones que dejaron grandes biografías y tumbas monumentales, fáciles de identificar, el rastro personal de Imhotep se desvanece. Aunque construyó maravillas para otros, su propio legado de descanso sigue oculto bajo la arena, en un rompecabezas bastante enigmático, ya que es un hombre que no necesitó un linaje real para que su nombre quedara grabado en la eternidad. Hasta el día de hoy, el paradero final de Imhotep es uno de los mayores enigmas de la humanidad. Seguramente aún hay arqueólogos recorriendo las arenas de Saqqara en silencio, pero la historia recuerda con temor a quienes estuvieron a punto de rozar su secreto.
Entre los pobladores y las leyendas del desierto, se susurra que su tumba está protegida por una voluntad antigua, quizá una maldición o una advertencia que dice que nadie debe dar con su paradero. Esta creencia no nació de la nada, sino de los finales trágicos y misteriosos de aquellos que dedicaron su vida a perseguir su rastro. Uno de ellos fue Zacarías Goneim. En la década de 1950, Goneim desenterró la pirámide sepultada de Sehenhep, un faraón que ¿cómo se dice? Sucesor de Zoser, ¿no? Fue un hallazgo importante ya que en los muros de la estructura aparecía inscrito el nombre de Imhotep, lo que podría confirmar que incluso trabajó para otros faraones o utilizaban también su nombre para sellar la obra como parte del legado arquitectónico que Imhotep dejó. Goneim estaba convencido de que estaba a un paso de encontrar los restos de Imhotep. En lo profundo de la pirámide encontró un sarcófago sellado con pegamento original de hace miles de años. El mundo entero puso sus ojos en él. Y ahí viene un detalle interesante, ¿no? El destino le tenía preparada una mala jugada a este arqueólogo e investigador. Cuando abrió el sarcófago ante las cámaras y la élite científica, el interior estaba vacío. No había momia, ni tesoros, ni rastro de que alguna vez hubo vida allá adentro. Y esto, digamos que lo condenó y desmoronó todo lo que él había logrado. La prensa lo ridiculizó y el gobierno egipcio lo acosó con interrogatorios violentos, acusándolo de haber robado piezas del tesoro real. Un día en 1959 su cuerpo apareció flotando en las aguas del Nilo. Para muchos fue el peso de la humillación lo que lo lanzó al río. Para otros fue un asesinato orquestado, pero en las calles de Egipto la explicación era otra. Había sido una víctima más de la voluntad de Imhotep, castigado por la osadía de querer desenterrar a un dios. Unos 11 años después del trágico final de Goneim, fue turno de Walter Emery, un respetado e incansable egiptólogo británico que dedicó gran parte de su carrera a desenterrar los secretos de Saqqara. Emery estaba convencido de que la tumba de Imhotep se encontraba cerca del complejo funerario principal del faraón Zoser. Durante sus excavaciones realizó un hallazgo asombroso. Descubrió una vasta red de catacumbas que contenían miles de momias de ibis, las aves sagradas vinculadas directamente a Tot, el dios de la sabiduría y escritura. Por ende, también estaban vinculadas a Imhotep, porque también Imhotep era considerado un dios de la sabiduría. Sin embargo, en 1971 la historia volvió a repetirse. Mientras este arqueólogo trabajaba en el corazón de Saqqara, rodeado de aquellas aves sagradas que parecían custodiar un secreto milenario, Emery sufrió un ataque al corazón. Falleció poco después de eso, dejando su investigación inconclusa y su gran sueño sin cumplir. Las leyendas locas volvieron a encenderse y comenzaron a hablar nuevamente de una maldición. Pero más allá de la superstición de las personas, debemos poner los hechos de manera clara. Walter Emery no era un hombre que creyera en hechizos. Era un científico meticuloso y aunque ya contaba con una edad algo avanzada, su rigor no flaqueaba. Él estaba convencido de que la tumba de Imhotep debía estar cerca de su obra maestra, en el mismo lugar donde lo veneraban, la pirámide de Zoser, cerca también de las momias de Ibis. El área exacta donde él asegura que se encontraba el sabio era un perímetro específico que marcó para excavar, al cual llamó la tumba o área S3518. Le puso ese cifrado porque, para contextualizar, Saqqara es un lugar inmenso con una densidad increíble de excavaciones, momias, tumbas. Es prácticamente un cementerio gigante donde cada sitio debe de ir enumerado para no perderse ni confundirse con otros hallazgos. Tras su muerte, el lugar no solo se cerró por completo, ni por su luto, sino por otros factores críticos como peligros ambientales, ¿no? Riesgos constantes de derrumbes y los movimientos de las arenas que nunca dejan de desplegarse por el viento. Así, el sitio que Emery señalaba con tanta seguridad quedó una vez más sepultado en el olvido. Hay que retroceder un poco más en el tiempo, ¿no? Unos 2300 años antes de que Emery pusiera un pie en Saqqara. En esa época, Imhotep ya no era recordado como un hombre, sino como una divinidad absoluta. Él en ese entonces ya era un dios. Cuando griegos y romanos llegaron a Egipto, encontraron templos donde la gente iba a sanarse.
Ahí se veneraba a un dios. Los enfermos practicaban el incubatio, que en palabras más, palabras menos, consistía en ir a dormir al recinto sagrado de Imhotep con la esperanza de que él se les apareciera en sueños para poder sanarlos. Para cuando los romanos llegaron, ya habían pasado más de 2000 años desde que Imhotep vivió realmente en Egipto, es decir, un tiempo aproximado al que nos separa hoy en día de la época en que vivió Jesús. Los griegos, incapaces de entender quién era aquella divinidad, lo identificaron con su propio dios de la medicina, Asclepio, integrándolo a su cultura como la única forma de explicar la función de aquel enigmático dios. Ah, mira, se parece y hace justamente lo que hace nuestro dios, es nuestro dios. Y hay otra cuestión aquí, ¿no? Hubo una época en la que después de la llegada de los griegos y con la expansión del cristianismo, no se volvió a saber más nada de Imhotep. Todo lo que se conocía sobre Egipto comenzó a silenciarse, su cultura, su educación y lo más importante, ¿no? Su escritura. Llegó un punto en el que ya no existían personas capaces de leer los jeroglíficos. La mayoría de las veces esos grabados ya solo se identificaban como simples adornos en las paredes, símbolos antiguos sin tanta presencia ni significado para el mundo. Eran adornos nada más. Durante más de 1000 años, Egipto fue un libro cerrado y el nombre de Imhotep se desvaneció en la oscuridad. No fue sino hasta el siglo XIX cuando se logra descifrar la escritura antigua y nuevamente vuelve a surgir el nombre de Imhotep. El momento clave ocurrió cuando se encontró la base de una estatua del faraón Sócer, faraón de la tercera dinastía. En ella aparecía grabado el nombre de Imhotep, junto a una serie de títulos oficiales, o títulos que ya mencioné, pero vuelvo a retomar, ¿no? Ese hallazgo fue un impacto para la historia porque por primera vez en la época actual reaparecía su nombre, pero ya no como un dios o una leyenda mística, sino como un servidor, como una persona que existió de verdad, alguien que fue de carne y hueso y ocupó cargos importantes en el gobierno. Ahí fue cuando para nosotros dejó de ser un mito y se convirtió pues en un ser humano, porque sabemos que Imhotep vivió ahora ya alrededor del año 2650 a.C., mucho antes de Tutankamón, en un Egipto que todavía estaba aprendiendo a ser un estado. Apenas habían pasado unos siglos desde la unificación del país y todo era muy improvisado. Las construcciones se hacían primordialmente con barro y paja. Incluso las tumbas reales, que conocemos como mastabas, estaban hechas con materiales que el tiempo devoraba con facilidad. En ese entonces, nada parecía diseñado para durar para siempre. Imhotep nació en ese contexto, de barro y paja, y eso es clave, porque él no era un príncipe ni tampoco era un heredero. Era hijo de un arquitecto llamado Canofer y de una mujer llamada Keredu Ang. Su origen no destaca porque tuvo algún linaje divino, y tampoco tuvo sangre real, y aún así su nombre sobrevivió al tiempo, algo extremadamente raro en el antiguo Egipto, donde el olvido era la regla para quienes no portaban la corona. Su nombre significa el que viene en paz, pero su presencia en la historia no fue un simple tránsito en Egipto, ¿no? Sino una fuerza que volvió a configurar el sistema como se conocía en ese entonces. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Al parecer Imhotep observaba el mundo como un sistema complejo. El cielo, los ríos, el cuerpo humano, la política y la religión no eran piezas aisladas, sino engranajes de un mismo orden. Recuerden que su padre era arquitecto. De alguna manera traía en la sangre ya el arte de moldear elementos, de interpretar estructuras. Tal vez desde niño entendió que el mundo se podía organizar de una manera distinta. La historia nos sugiere que poseía una creatividad desbordante y una meticulosidad casi obsesiva. Era un hombre que se atrevió a cuestionar lo establecido y a mirar más allá de lo que sus ojos veían. Vamos a entender cómo se hizo la pirámide, ¿no? O parte de mi análisis, vamos a ver qué sucede con la pirámide, porque también por eso se le reconoce. Para que Imhotep pudiera cambiar la historia, necesitaba a alguien que creyera en su locura. Y ese fue Sócer. Sócer fue el segundo faraón de la tercera dinastía y aunque hoy lo conocemos principalmente por su pirámide escalonada, en su momento fue un gobernante que heredó un Egipto que todavía estaba aprendiendo a ser una potencia. Hasta ese entonces, todos los faraones anteriores, los de la primera dinastía y segunda dinastía,
se enterraban en lo que, como ya mencioné, conocemos hoy como mastabas de barro. En lugares como Abidos y Saqqara eran lugares y tumbas muy dignas, pero desaparecían con el tiempo, desaparecían apenas si les caía agua, ¿no? Zoser, sin embargo, no era un rey conforme. Él quería que su reinado fuera un punto de quiebre, el inicio de algo que nadie pudiera olvidar. Hay mucha tela de donde cortar de este personaje, pero lo que realmente nos importa para esta historia es que tuvo la visión de ver en Imhotep algo más que un simple funcionario. Zoser fue el primero en estrenar un concepto de monumento nuevo que no existía en Egipto, ¿no? Él dijo, ¿sabes qué? Quiero algo distinto. Y ahí fue donde la piedra comienza a ser un símbolo de eternidad absoluta, ¿no? Él fue el hombre que puso todos los recursos del imperio en manos de Imhotep. Sin la ambición de Zoser de estar más cerca de los dioses, Imhotep quizá se habría quedado solo como un administrador brillante, pero juntos formaron el equipo perfecto. Uno ponía el poder y el otro la genialidad para poder materializarlo, para poder materializar la inmortalidad. Se podría decir que en algún momento Zoser e Imhotep tuvieron alguna charla, más que ser pues de la realeza y un vasallo, eran también amigos, y quizá tuvieron una conversación profunda en la que pues en algún momento Zoser le dio sus inquietudes a Imhotep, ¿no? ¿Qué le pudo haber dicho? Algo así como, oye, no quiero morir y que después no haya nada después de la muerte, ¿no? ¿De qué forma puedo yo, que se supone que soy un dios aquí en la tierra, asegurar que voy a trascender, que sí voy a tener una segunda vida, ¿no? Esa angustia del faraón tuvo que haber despertado algo en Imhotep. Tenía que encontrar una solución para no fallarle a su rey. Y aquí es donde entra algo clave, ¿no? Bien mencionaba que había sido sacerdote, pues además de ser visir, él era sumo sacerdote de Heliópolis. Y para que te des una idea de que era Heliópolis, no solo era un templo, era como el centro de inteligencia de la nación. Era el lugar en donde se estudiaba el cielo, los números y cómo funcionaba el universo. Ahora visualiza esto. Imhotep tenía a su disposición esos observatorios, lugares, y todos esos lugares tienen una energía tan enigmática, y cada vez que él quería ver el cielo, él podía ir a ese lugar y comenzar a estudiar, meditar. Y me imagino que en una de esas tantas observaciones que él tuvo, llegó un momento de reflexión y dijo, ¿sabes qué? Allá arriba es donde tiene que llegar Zoser, ¿no? Donde están las estrellas, estas que no desaparecen, las que conocemos actualmente como imperecederas, es decir, que siempre están visibles en el cielo nocturno, dando vueltas alrededor del Polo Norte, ¿no? Y lo primero que pudo haber pensado es que, a ver, ya tiene su tumba, pero es como una especie de cajoncito. Entonces, ¿cómo hace él para llegar allá arriba, no? Y me imagino que lo primero que se le vino a la mente es, ¿sabes qué? Para empezar, adobe ya no vamos a necesitamos algo que pueda resistir al agua y al tiempo. Y ¿qué tal si también ese primer como cuadrito es solamente el primer escalón de algo mucho más grande, ¿no? ¿Qué tal si lo que hemos hecho siempre es solo un escalón de algo más grande, ¿no? Bastante interesante la reflexión, estamos teorizando, recuerden. Se vale suponer esto porque su mente sistemática me imagino que lo llevó a pensar que la única forma de subir era mediante una escalera y por eso la pirámide escalonada. Pero bueno, no, en su momento quizá el faraón vio su mastaba que se estaba deteriorando y dijo, ¿sabes qué? Es que esto no puede estar así, ¿no? Observó una grieta y le dijo a Imhotep, oye, se supone que soy un dios y aún así mi morada eterna se está desmoronando antes de que siquiera pueda yo partir al encuentro de mis antepasados. Imhotep, tenemos que hacer algo. Imhotep, yo me lo imagino como una persona resiliente, sereno, tranquilo, callado, pensando, recordando a su padre, ¿no? A Canofer, moldeando el barro y cada vez que quería moldearlo, echándole agua, ¿no? Y él, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar la estructura y utilizar otro material diferente. ¿Sabes qué? Zoser, no podemos seguir utilizando paja, no podemos seguir utilizando lodo. Tenemos que utilizar otro tipo de material que perdure, ¿no? Casi en pocas palabras le digo, el sistema óseo de la tierra, ¿cuál es? Pues la piedra, ¿no? La piedra es algo que por lo que veo el agua no lo puede deshacer tan fácil. Y era una apuesta arriesgada, ¿no? Era desafiar al tiempo y dejar atrás el barro para construir la escalera que iba a llevar a Zoser al cielo.
con las estrellas. Posiblemente su ser dijo, pues está bien, ¿no? De primera instancia se ha de haber sorprendido y se quedó callado, porque la verdad la idea era una locura total. Nadie había tallado piedra a esa escala, ni sabía cómo apilarla sin que colapsara bajo su propio peso. Pero bueno, sabíamos que tenía bastante confianza en Imhotep, así que él sabía que era meticuloso y que era casi obsesivo su visir, ¿no? Sabía que para que Imhotep hiciera bien las cosas, él tenía que darle esa confianza, ¿no? Entonces, vamos a verlo de esta manera, ¿no? ¿Sabes qué, Imhotep? Tienes luz verde para todo lo que ocupes, recurso, personal, herramientas, todo en absoluto está a tu disposición porque confío en ti y sé que vas a lograr algo increíble. Ahora te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú con esas capacidades creativas y cognitivas que tenía Imhotep? ¿Qué hubiera hecho yo? En ese momento comienzo a trazar la obra maestra del faraón. Teoricemos, quizá así lo hizo. Imhotep empezó a trazar en el suelo el primer perímetro de lo que el mundo conocería como la pirámide escalonada de Zoser. Un hombre de carne y hueso estaba empezando a escribir, piedra por piedra, el primer capítulo de la inmortalidad en la cultura egipcia. Todo esto se puede delinear en nuestra imaginación porque, por pura lógica, algo así pudo haber sucedido. Y esto no es algo que solo se me ocurra a mí, ¿no? Uno de los mayores desafíos para los historiadores y arqueólogos es precisamente descifrar los procesos cognitivos de Imhotep. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Cómo concebía el mundo y estructuraba sus innovaciones? Hoy en día eso es casi imposible de determinar con exactitud, porque no dejó un manual ni pistas claras sobre cómo organizaba sus pensamientos o cómo fue desarrollando sus ideas paso a paso. Su genio es un misterio, ¿no? Construido a partir de fragmentos dispersos y vestigios incompletos en la historia. Imagínate la dinámica, ¿no? Imhotep en las canteras de Tura, supervisando no solo el corte, sino el transporte por el Nilo, y porque en ese entonces los bloques eran pequeños, ¿no? Eran como pequeños bloques como conocemos actualmente, porque no tenían la capacidad para levantar bloques tan grandes como los de la pirámide de Giza. Usaron piedras pequeñas, casi del tamaño, como les menciono, de ladrillos, ¿no? Fue un proceso de ensayo y error donde la arquitectura literalmente aprendió a hablar nuevamente, se acopló a otro tipo de herramientas, de recursos. Incluso se puede decir que hizo un trabajo excelente bajo la pirámide porque también excavó 6 kilómetros de túneles e hizo un laberinto diseñado para albergar el Ka, la fuerza vital del rey, y engañar a los saqueadores, y todo, absolutamente todo, bien equilibrado con las estrellas imperecederas, las que le mencioné, las que no se ocultan. Recuerden que él era sumo sacerdote, ¿no? Y tenía tanto conocimiento, no puedo ni siquiera yo imaginarme el cielo en ese entonces, ¿no? A sus títulos de visir se le suman otros igual de importantes, como canciller del rey, administrador del gran palacio, y como mencioné, pues era el mero jefazo de Heliópolis, y lo vuelvo a recalcar porque quiero que te des esa idea, quiero que lo imagines. Pero mientras aplicaba su lógica y su conocimiento a las pirámides, también empezó a palpar algo más delicado, y era el cuerpo humano. En este punto es donde pasa de ser un arquitecto a ser un médico salvador. Lo sabemos gracias al papiro de Edwin Smith, descubierto en el siglo XIX, el cual en realidad es una copia de un manual mucho más antiguo que se le atribuye directamente a Imhotep. Este documento es literal el primer tratado quirúrgico de la historia. En sus páginas se describen 48 casos médicos con una secuencia que hoy llamaríamos científica: observación, diagnóstico, tratamiento. Aquí no hay espacio para la magia porque, bueno, les voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, en el caso número 6, el papiro describe una fractura de cráneo con una precisión que asombra a los neurocirujanos modernos, ¿no? Porque hablaba de membranas que recubrían el cerebro y del líquido que las rodea también. Incluso introduce términos algo interesantes, como por ejemplo el término del Heka, ¿no? Que a menudo se traduce como magia, pero analizándolo podría tratarse que para Imhotep Heka no era magia, sino conocimiento eficaz, porque no se trataba de invocar fantasmas, sino de entender las leyes invisibles de la naturaleza para actuar sobre ellas. También aplicaba miel como antiséptico natural para algunas heridas, cuya eficacia ha sido comprobada por la bioquímica moderna por sus propiedades osmóticas, y también utilizaba métodos de inmovilización para fracturas de columna, que no cambiarían significativamente hasta el siglo XX. Esta capacidad de gestionar sistemas también lo llevó inevitablemente a la política.
Se dice que bajo el reinado de Sócer, Egipto sufrió en algún momento una hambruna de 7 años. En la famosa Estela del Hambre se narra cómo el faraón recurrió ante la crisis del Nilo a Imhotep. Y conociendo todo lo que Imhotep hacía, no creo que solo se haya limitado a rezar, ¿no? Tuvo que haber analizado y calculado los ciclos de las inundaciones del Nilo y dictar de alguna manera una especie de reforma para gestionar tierras y tributos, para así asegurar el almacenamiento y el abasto del grano que se iba a dar a Egipto. Y hay algo bien curioso, pero ¿cómo muere este personaje? ¿Cómo desaparece, no? Porque como mencionabas, estos son puntos muertos nada más en la historia, ¿no? No hay registros que detallen sus últimos momentos, lo que nos permite especular. Algunos historiadores sugieren que pudo haber muerto de vejez extrema, agotado por una vida de servicio que abarcó varias décadas. Otros, en una visión más mística, creen que su desaparición fue un acto planeado. Se cree que fue enterrado en una tumba secreta en Saqqara, posiblemente una estructura tan compleja y profunda que ha eludido a todos los radares modernos, y hoy el hecho de que su tumba no haya sido encontrada es quizá su legado más importante, ¿no? Porque lo que realmente sobrevivió no fue un cuerpo preservado con vendas y resinas, sino una idea disruptiva que dicta que la mente humana puede mirar el caos y encontrar un orden. Imhotep no fue un adelantado a su tiempo. Fue la prueba de que el tiempo no avanza en línea recta. Las respuestas a los grandes problemas de la humanidad ya estaban ahí, hace 5.000 años aproximadamente, grabadas en el silencio de la piedra de Saqqara o las piedras de Saqqara. A pesar de que han pasado más o menos como 4.600 años desde que Imhotep caminó por las calles de Memphis, la búsqueda de su última morada no ha terminado. De hecho, en pleno 2026, Saqqara es el escenario de una carrera tecnológica sin precedentes. Ya no solo se trata de pico y palas. Actualmente la arqueología emplea la muografía, una técnica que utiliza partículas cósmicas para radiografiar monumentos sólidos. Y en un intento por ver a través de las capas de roca caliza, pues se trata de encontrar no solamente la de Imhotep, ¿no? Hay muchas otras tumbas, como por ejemplo la de, ¿cómo se llama? Tengo el nombre. Cleopatra, ¿no? ¿Por qué es importante buscar la tumba de Imhotep, no? No solo sería un hallazgo arqueológico sumamente importante, sería como dar con la biblioteca personal del primer genio de la historia. Existe la teoría, sostenida por diversos investigadores, de que Imhotep no fue enterrado solo. Se cree que a su lado podrían descansar los planos originales de la pirámide y tratados médicos que nunca llegaron a copiarse en papiros posteriores. Investigaciones recientes en el área de Jisr el-Mudir sugieren que el complejo funerario es mucho más vasto de lo que se imaginaba, porque algunos teóricos proponen que Imhotep, conociendo perfectamente cómo operaban los saqueadores de tumbas, diseñó una tumba fantasma con un sistema de pozos ciegos y cámaras falsas destinados a proteger no tesoros de oro, sino un legado intelectual. Es fascinante pensar que mientras estoy relatando esto, hay misiones arqueológicas que siguen extrayendo sarcófagos de los pozos de Saqqara. Cada vez que una tapa de piedra se levanta después de siglos de oscuridad, existe la mínima y vibrante posibilidad de que el nombre grabado sea el de Imhotep. Pero quizá el hecho de que su tumba permanezca invisible sea su mensaje final. Imhotep demostró que la materia termina por ceder, ¿no? Pero que el método, la observación y la búsqueda de la verdad son los únicos elementos que realmente alcanzan la inmortalidad. Espero que les haya gustado el análisis y la narración de la historia de este personaje. Nos vemos en un siguiente video. Ya ando cansado, le di una segunda vuelta, güey. Ya había grabado con mejor intención y un poco más de actitud. Decidí simplemente relajarme y por eso es que quizás se escuche así de lento el video. No le voy a mover nada. Lo siento muy genuino, ya siento la voz cansada. Y este es mi segundo vaso de agua. Y bueno, sin tantas explicaciones ya, nos vemos en otro video.